Queremos darle la bienvenida a todos. Siéntanse como en su casa. Bienvenidos. Bienvenido. El hermano Rafael, bienvenido. Bienvenido. Siéntanse como en su casa. Todos siéntanse como en su casa, o mejor aún, esta es su casa, casa de fe. Bueno, pues siempre estamos y viendo que los tiempos están cambiando, y hoy hemos aprendido que la manera de estar presentes ya no nada más es desde el punto de vista físico, sino que hoy muchas familias pueden acceder al mensaje a través de dispositivos, a través de estar viéndonos, no nada más decir nos están viendo en su casa, sino en su casa, pero en una ciudad diferente, y eso de una u otra manera nos da un gusto, pero también crea una responsabilidad de nosotros de buscar hacer las cosas mejor, no porque estemos transmitiendo, sino porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y entonces, bueno, pues tomamos esa palabra, tomamos esa instrucción y tratamos de cada día, cada reunión, cada servicio, tratar de hacer lo mejor posible. Sean entonces bienvenidos y vamos a continuar dando gracias a Dios. Hemos aprendido que la mejor manera de acercarnos al trono de Dios es con acción de gracias, dando gracias por todo lo que hemos recibido, por todo lo que de parte de Dios hemos obtenido, aun y cuando nosotros ni siquiera estuvimos conscientes de haberlo percibido. Padre, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad que tenemos este día, por esta oportunidad que nos has regalado, por esta oportunidad que has puesto en nuestras manos de reconocer todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque podemos hacer una pausa en nuestras actividades y reconocer que ha sido el favor inmerecido de parte tuya la que ha abierto puertas, la que ha puesto delante de nosotros favor, la que ha hecho que cada uno de nosotros, a veces de una manera inconsciente, podamos acercarnos y recibir todo lo que tú has puesto delante de nosotros. Padre, no queremos dejar de pasar esta oportunidad para agradecértelo. Padre, te agradecemos por todo lo que hemos percibido, pero también incluso te agradecemos por lo que hemos recibido aún inconscientemente. Padre, queremos aprovechar también esta oportunidad para pedirte que en este momento que vamos a iniciar, que vamos a escuchar el mensaje que tú tienes preparado para el día de hoy, que seamos ministrados a través de tu corazón. Que sea tu Espíritu Santo el que venga y ministre a cada uno de nuestros corazones la palabra precisa que tienes para el día de hoy. Sabemos que tú has plantado una semilla en cada uno de nosotros para empezar a formar ese fruto que está cambiando nuestra perspectiva de ver las cosas. Por eso te agradecemos y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en todo momento. Gracias te damos. Y te damos la bienvenida porque sabemos que tú eres el único digno de recibir toda honra, toda gloria, todo lo que está disponible es tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar. Hace 8 días hablábamos precisamente de esa expresión de los sentimientos y vimos que no es algo que Dios estaba reprochando, que estuviera en contra, sino que era parte de la forma en que nos estamos desarrollando, y lo que estamos comportándonos es lo que está formando nuestro carácter, y lo que va haciendo, lo que dice la palabra de Dios, que nuestro carácter se vaya alineando a los propósitos y a los planes de Dios. Quiero entonces continuar con una situación que pudiéramos decir a lo mejor no está muy ligada a lo que hablábamos hace 8 días, pero de cierta manera habla de cómo nuestros estereotipos de lo que incluso creemos que Dios ha plantado termina siendo a lo mejor un poco distrayente de lo que realmente Dios está hablando. Es por eso que hoy hemos titulado el mensaje
qué orgulloso es ser humilde, ¿verdad? Me siento muy orgulloso de ser una persona humilde, ¿verdad? Una contradicción, una paradoja, ¿verdad? Hemos aprendido que de todos los valores o todos los frutos o todo el parte del fruto que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, entrar en estos terrenos es un punto del cual no podemos expresar nada, ¿verdad? Hemos aprendido que en el momento que yo quiera comentarle a alguien, puedo yo decirle que Dios ha puesto mucho gozo en mi corazón, puedo yo comentar a las personas que Dios ha puesto paz en mi corazón, pero en el momento que yo le diga o le comparta a alguien que Dios me ha hecho una persona humilde, en automático eso ya queda desactivado, queda descartado, porque no puede conllevar una cosa a la otra, ¿verdad? Entonces es por eso que el hecho de hablar de esta virtud, pues nos lleva a una situación que a veces rompe nuestros paradigmas o nos pone en una posición diferente, ¿verdad? Y esto de romper paradigmas, de cambiar estas versiones o estos conceptos, está muy ligada a muchos nichos, a muchas áreas, y quiero aprovechar ese nicho, por ejemplo, que podemos aprender, es precisamente, he utilizado o quiero enfocarme en un concepto que a lo mejor sí tiene que ver con la apreciación y tiene que ver con todo, pero es algo en lo que muchos de nosotros podemos de una u otra manera rápidamente distinguir, ¿verdad? Y quiero entrar en esto para poner un concepto, un principio para seguir más adelante. El arte. ¿Quién no conoce el David de Miguel Ángel? ¿Cuántos no hemos, no creo que hayamos ido hasta Italia a verlo físicamente, pero sí podemos tener referencias, ¿verdad? Este David fue construido por un artista del Renacimiento italiano, Miguel Ángel, que aparte del David, bueno, pues tuvo otras esculturas, pero también pintura y muchas cosas. Pero este bloque de mármol de aproximadamente 5,5 metros de altura y con unas 5 o 6 toneladas de peso, fue un bloque que estuvo ahí dispuesto precisamente para que alguno de estos artistas construyera o desarrollara alguna obra de arte. Dice la historia que dos artistas fueron invitados a desarrollar algo en este gran bloque de mármol. Imagínense esta mole de casi 6 metros de altura, ¿verdad? Puesta en un jardín, esperando que viniera un artista a tallarla. Y dice que artistas fueron invitados a trabajar en ella. Incluso el gran Leonardo da Vinci fue invitado, pero de una u otra manera él decidió no hacer nada. Y fue entonces cuando se le dio la oportunidad al joven Miguel Ángel, apenas con 26 años, llegó y estuvo ahí un tiempo observando ese bloque, encerró esa piedra, la cubrió con la resguardó, digámoslo así, para que nadie estuviera observando su trabajo, y al final, después de aproximadamente 4 años, entregó esta obra de arte. Una obra que muchos profesionales del arte han dicho que solo le faltaba hablar, ¿verdad? Dice que cuando uno de los maestros de Miguel Ángel vio la obra terminada, dijo: antes y después ya no hay necesidad de ver otra obra de arte. Esta obra es tan perfecta que no hay necesidad de esperarse a ver algo nuevo. Hemos visto la perfección hecha realidad. ¿Por qué llegó a ser esto? Porque podemos observar, si alguien luego tiene la curiosidad de buscar en internet, cómo hasta las uñas de los dedos están finamente marcadas.
las venas en los brazos están resaltadas, todas las características de una persona, el hecho de la postura que tiene, demuestra que ha llegado a una perfección en el trabajo. Y claro, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesitamos de ser maestros, no necesitamos de ser expertos en el arte para ver una obra de esta y reconocer que está impresionante, ¿verdad? Más adelante vino otro maestro que también trabajó en el arte del detalle, es Francesco Cherolo, que en el siglo XVIII hizo otra obra que se llama El desengaño. Solo recorté aquí la parte principal. Si ustedes alcanzan a ver, es un hombre cubierto con una red. Déjeme decirle que esa red y ese hombre viene de un solo bloque de piedra, de mármol. Todo el detalle, sacarle cada pedacito de mármol para crear esto. Dice que nadie quería meter mano porque decía, si me equivoco y quebro, ya cómo lo voy a resolver. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ninguno de nosotros, a pesar de no ser expertos, a pesar de no tener esa educación de apreciación cultural, pues pudiéramos reconocer que esto a simple vista es una obra de arte. No cualquiera puede llevar tanto tiempo para buscar la perfección en estas obras, ¿verdad? Pero ese concepto de arte, pues de una u otra manera fue modificándose, fue interpretándose de una u otra manera, como que el hecho de expresarse, el hecho de tener un concepto, pues termina siendo un concepto personal, ¿verdad? Y que entonces alguien pudiera decir, bueno, pues esta piedra, este David, pues a final de cuentas es un bloque de mármol, ¿verdad? De 5 toneladas, de 5 metros de altura y de 6 toneladas, pues a final de cuentas es un bloque de mármol, es una piedra. Y entonces en ese concepto, pues hoy podemos ver que en un museo en California, este bloque de piedra precisamente es una obra de arte. Y vean ahí, creo que son unos japonesitos ahí tomando fotos. Entonces el concepto de arte, poco a poco, aunque todos pudiéramos decir es obvio, vemos al David y vemos este bloque de piedra y sería obvio para nosotros saber cuál es una obra de arte y cuál no, creo yo, ¿verdad? A lo mejor mi concepto es muy limitado y por eso no puedo apreciar el arte que está aquí. Pero esos conceptos fueron cambiando y han sido el punto en el que muchas cosas que en un principio para muchos era obvio, hoy esos paradigmas se están rompiendo y entrando en conceptos al cual hoy en día, ya les decía, eso es arte y esto también se está vendiendo como obras de arte. Ya en una combinación de pig como puerco en inglés, es el Picasso, ¿no? Un Picasso, un puerco que pinta. Y ustedes dirían, ay, qué divertido esa cerdita ahí me parece que es en Sudáfrica o en Australia, no me acuerdo dónde es. Y dijeran, que su dueña qué pasatiempo le puso. Bueno, hoy sus obras de arte, esas obras que hace la puerquita, se venden y se venden bien. Hay gente que llega a pagar hasta $1,000 por un cuadrito de esa cerdita. ¿Hasta dónde hemos cambiado los conceptos, los principios? Pues ya decíamos, no mucho, 400 años atrás, el David era reconocido por todos como una obra de arte. 200 años atrás, esta escultura era reconocida como una obra de arte.
¿verdad? 200 años después, esto ya es una obra de arte. Y hoy en día, esto se puede comparar con esto. No hay nada que le impida, que le limite, que le diga, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo sacas eso? Alguien puede decirle, bueno, es que esto es apreciación. Lo que tú tengas que entender no tiene que ser lo mismo que yo aprecie. Y entonces quise poner esto para llegar a un punto donde podemos ver que para muchos, hoy en día, muchos conceptos han caído a lo mejor en el absurdo. Muchos conceptos se han vuelto una paradoja, ¿verdad? Decir, ¿cómo me dices que esto es arte? ¿Verdad? Y alguien puede decir, es una expresión, y el arte es expresión y está cumpliendo con todos los requisitos que estipulan o que marcan, y entonces ese entra y se puede nombrar arte. Quiero entonces continuar con el tema que estábamos hablando. Estábamos hablando precisamente de la humildad, ¿verdad? Y ya lo decíamos que esa virtud que se convierte en una paradoja en el momento que yo quiero expresar que soy una persona humilde, pues en automático los conceptos cambian, ¿verdad? La idea se vuelve completamente opuesta. Según el significado de humildad, se relaciona con su origen etimológico, el cual la palabra proviene de la raíz humus, ¿verdad? De donde es la palabra tierra. Y obviamente por eso humildad significa ya lo veíamos aquí, rebajarse, bajarse, doblar, estar hacia abajo. Es un concepto que obviamente rompe o se contrapone con por ejemplo, los conceptos que tenían los griegos de la superación del ser humano. Sabemos que la cultura griega se distinguió por buscar la perfección, por buscar el desarrollo del ser humano. Son los grandes pensadores, los grandes filósofos. Y entonces decirle a alguien, ¿verdad?, que tenía el concepto del desarrollo humano, ¿verdad? Algún griego que por tantos años había aprendido, había estudiado que el desarrollo del ser humano era crecer, era evolucionar, era ir sobre los demás. Decirle que el concepto de desarrollo de parte de Dios era ir hacia el lado contrario, terminaba siendo una paradoja, ¿no? Terminaba contraponiéndose de los principios. Es por eso que decimos a alguien que se le había dicho que la puerquita es arte y lo contraponen con el David, y entonces no cabe un concepto en otro, ¿verdad? Por más que digamos humildad es un valor del ser humano, para un griego un razonamiento era imposible decir que eso es un valor. Al contrario, eso entra en el grupo de el desvalor, si lo ponemos así, ¿verdad? Entonces, pues son conceptos que de una u otra manera fueron rompiendo esos paradigmas. Entonces entramos a la palabra contraria, ¿verdad? Y tenemos aquí el orgullo, que es un sustantivo masculino con origen del francés que habla del notable. Y notable puede entrar en dos conceptos que lo hemos puesto aquí, ¿verdad? La palabra orgullo puede tener una connotación positiva o negativa, y todo tiene que ver desde el punto de vista de lo que se esté hablando. A una persona se le puede decir orgullosa si es una persona que tiende a hablar mucho de ella, ¿verdad? A exaltarse, a sentirse más que los demás, pero también tiene una connotación de sentir ese orgullo por quién es o por lo que tiene o a lo que pertenece. Entonces termina siendo una palabra que puede entrar en dos conceptos, ¿verdad? Quiero poner estos principios para poder profundizar más. Entonces podemos ver que en la parte del orgullo o de la valoración de la persona tiene que ver con cómo se representa o cómo se entiende. Si yo le digo a una persona
que es orgullosa, esa persona puede responder y decir, no, simplemente estoy expresando lo que yo siento de mí, ¿verdad? Lo que yo veo en mí. Y esto va a traer que cada uno pueda interpretar de sí mismo lo que quiera. Y no hay nadie que le pueda decir, no, estás mal, porque entonces va a decir, bueno, esa es mi percepción personal. Y no me puedes decir que tu percepción es mejor que la mía. No me puedes decir que un bloque de mármol, que para ti es una obra de arte, para mí no lo sea, porque es mi percepción. Cuando entramos en este sector, en este lugar, donde cada uno de nosotros ponemos los valores en base a nuestra percepción personal, pues estamos viendo que el abanico de opciones se abre de una manera impresionante. Y por eso decíamos al principio que para unos el David es un bloque de mármol y que para otros es una obra de arte, ¿verdad? Entonces, esto nos da pie, como decimos, a que cada uno de nosotros podamos tener un estándar o podamos tener un valor determinado, porque es en base a mi percepción personal y no tengo la obligación de empatar con alguien más, ¿verdad? Y por eso hoy en día tenemos ya los lugares, bueno, cuando abrían los lugares, ¿verdad? Las reuniones y habían las áreas VIP para distinguir al resto de la población, distinguían a los VIP, pero luego tuvieron que hacer una distinción entre los VIP y luego fueron los VIP del VIP. Y entonces cada uno va poniendo una percepción. Y hoy en día tenemos conceptos tan extravagantes, ¿verdad? Por ejemplo, los hoteles se fueron distinguiendo unos de otros entre los de 1, 2, 3 y 5 estrellas, ¿verdad? Pero ya 5 estrellas ya tenía un límite. ¿Cómo podemos ir más allá? Y empezaron a poner ya nuevas denominaciones. Y hoy tenemos que los 7 diamantes y esto va siempre en un concepto de percepción, de lo que cada uno de nosotros percibe de sí mismo, ¿verdad? Y entonces, por eso decía al principio que hablar de un término tan complicado como es la humildad, pues nos pone en una línea completamente difícil de entender. Porque una cosa es lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Y lo que en realidad es. Como hijos de Dios, ¿verdad? Pues tenemos un gran concepto de nosotros mismos. Y creemos que Dios también tiene el mismo concepto de nosotros. Difícilmente diríamos, creo que Dios no me ve tal y como yo soy, ¿verdad? Y por eso entonces tenemos conflictos cuando un hijo de Dios se contrapone contra otro hijo de Dios, porque entonces ¿quién será realmente el que tiene la verdad? Cuando un hijo de Dios le da una instrucción o una percepción, pues el otro hijo de Dios va a decir, espérame, yo tengo otros datos, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, es que yo soy el hijo predilecto de Dios y por eso yo tengo otra información o yo veo las cosas diferente. Pero ¿qué pasa cuando entonces se enfrentan dos hijos predilectos de Dios? ¿Verdad? ¿Qué quiero decir? Que cada uno de nosotros hemos llegado al punto de tener un concepto personal, ¿verdad? No hay un concepto que pudiéramos ponerlo así. No nos cuesta trabajo entender un concepto de amor. Creo que todos podemos entender y decir, esa persona sí es amorosa y esa persona no lo es. Y aunque él ya diga, no, es que yo soy una persona amorosa, creo que muchos podemos percibir cuando eso no es. Pero el hecho de entrar en un área donde los conceptos son personales, pues ¿cómo podemos tener esa regla? Tenemos que recurrir entonces a donde está la única regla inamovible, que es la palabra de Dios.
¿Cuándo podemos nosotros entonces entender, soy humilde, no soy humilde, estoy trabajando la humildad? Simplemente cuando me comparo con lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y es ahí a donde quería llegar. A lo mejor di mucha vuelta para llegar a este punto, porque la verdad es que hemos aprendido que este es el área donde Dios ha puesto un gran enfoque, que es casi pudiéramos decir que es el parteaguas de nuestra relación con Dios. Y a veces la percepción equivocada que tenemos de ello, pues nos distrae o nos pone a veces en lugares donde no deberíamos de estar, y luego nos enfrentamos a situaciones complicadas. Vamos a ver entonces en Mateo 5, hablando de lo que fue el Sermón del Monte, ¿verdad? De lo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a dar lo que se conoce como su mayor discurso, o la mayor predicación, o la enseñanza más grande, ¿verdad? Sucedió, dice el Evangelio, sucedió en un montículo, y ahí Jesús estuvo exponiendo muchos temas, y su inicio fue precisamente con las bienaventuranzas. Y es ahí donde la palabra dice que Jesús utilizó precisamente una bienaventuranza para referirse específicamente a la humildad o a los humildes, ¿verdad? Y dice en el versículo 4, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra, ¿verdad? Ya vimos que hay otras previas que va hablando de los que son maltratados, de los que sufren, de los que buscan la paz, y como para todos y cada uno de ellos hay una respuesta. Pues Jesús aquí utiliza un término y dice, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Como ya lo decíamos, la palabra humildes pues entra en muchos conceptos para cada uno de nosotros, y tiene que ver con lo que nosotros entendemos de humildad. Muchas veces hemos referido en este concepto de ir hacia abajo, como decía su origen etimológico, de referirse a la tierra, de estar por debajo de. Entonces se asumió que mientras menos se tuviera, mientras menos fuera, entonces eso significaba humildad, y por lo tanto le dimos el concepto de humildad también a una persona que no tuviera que no tuviera recursos, a una persona que viniera de una situación económicamente baja. Se le consideró también humildes porque era alguien que denotaba poco, hablando del concepto, hablando de dinero, poco dinero, entonces lo relacionábamos con humildad. Y hoy en día todavía ese concepto está muy vigente. La gente, cuando ve a alguien de escasos recursos, la cataloga como una persona humilde, ¿verdad? Incluso hasta muchos programas de gobierno, a veces hasta los denominan los políticos así, ¿verdad? Contra los humildes. Y ya hemos aprendido que humildad no tiene nada que ver con riqueza. Humildad no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que se tiene en una cuenta de ahorros. Una persona humilde no necesariamente es una persona de bajos recursos. Hemos aprendido que una persona de bajos recursos puede ser humilde y puede ser orgullosa. Una persona con mucho dinero puede ser humilde y puede ser orgullosa. Una cosa no determina la otra. Vamos entonces a ver que Jesús se refiere precisamente y toma cuidado de hablar de la humildad, ¿verdad? Y resulta que esta frase que Jesús utilizó, dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. No es algo como que Jesús dijo, vamos a darle un premio a estas personas por humildes, por pobres, porque no tienen en dónde caer muertos, dijeran, ¿verdad?
son tan pobres que no tienen una casita. Bueno, pues no se preocupen, ustedes van a heredar, ¿verdad? Van a heredar la tierra. No, tiene que ver con un salmo. Esto estaba ya integrado en un salmo, ya era una profecía, una promesa de parte de Dios que ya se había o se hablaba en esto. Y esto está en el Salmo 37. Si vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 37, a partir del versículo 9, vamos a leer que hay una promesa similar. Libro de los Salmos, antes de los Proverbios. Amén. Salmos 37, versículo 9 dice: porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. El versículo 10 dice un poco más: y no existirá el impío, buscarás con cuidado en su lugar, pero él no estará allí. Y luego el 11 tiene una similitud: mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Vemos aquí una similitud que hay entre el versículo 9 y el versículo 11. El versículo 9 dice: ¿quién poseerá la tierra? Los que esperan en el Señor. Y luego repite en el 11, dice: ¿quién poseerá la tierra? Los humildes. Entonces podemos empezar a ver que hay un concepto completamente equivocado de lo que es humildad, en base a nuestras ideas, en base a nuestros razonamientos, y otro concepto el que Dios tiene de humildad, ¿verdad? Dice entonces que los humildes, ¿quiénes serán? Los que esperan en el Señor. No es el que tiene mucho o poco dinero, no es el que se pone de tapete para otro, no es el humilde, según la Biblia, no es el que anda siempre con la cabeza agachada. El humilde no es el que tiene su boca cerrada. Dice que el humilde, según la Biblia, es el que espera en el Señor. Y eso tiene que ver entonces, por eso decíamos, con nuestros conceptos y los conceptos de Dios. Si nosotros entendemos que para agradar a Dios tendríamos que ser humildes, y nuestra percepción de humildad tenía que ver con dejar todas nuestras posesiones, pues entonces mucha gente entendió eso y empezó a deshacerse de todo lo que tenía. Y por eso vimos en el siglo XV, el siglo XVI, que empezaron a surgir monasterios donde la gente dejaba todas sus posesiones y se iba y solo se vestía con una túnica, y por allá vivían comiendo hierbas silvestres y chapulines y cosas así. Digo que hoy en día ya tendría que tener recursos para comer chapulines, ¿verdad? Pero porque el concepto de humildad se entendió como dejar todas las posesiones, y entonces dijeron: queremos ser los que poseamos la tierra, pues entonces tenemos que ser humildes. Bueno, pues por hoy vamos a dejar nuestras posesiones para que en otro tiempo tengamos la herencia que Dios promete. Pero vemos que no era esa percepción. La percepción de humildad tenía que ver con según la palabra, con los que esperan en el Señor. Por eso decía que estos conceptos que a veces no tenemos muy claros o que tienen que ver con nuestra percepción personal, pues se contraponen, chocan con los conceptos de Dios. Y por eso decíamos, tenemos que ir entonces a donde el concepto no cambia, no se mueve, no va a ningún lado, no dice: bueno, ya estamos en el 2020, ya caducó, ya estamos en la nueva era, ya somos del siglo XXI, ya tenemos que dejar esos conceptos antiguos, esos conceptos ya añejos. Dice que los conceptos de Dios, dice la palabra, es la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad?
Vemos entonces que el Salmo 37 nos da esos conceptos y vamos a ver unos versículos más arriba. Dice, encomienda al Señor tu camino. Entonces hablaba, ¿quiénes eran los humildes? Según la palabra de Dios, los que confiaban en el Señor. ¿Quiénes son o cómo podemos confiar en el Señor? ¿Cómo es que podemos entender ese concepto de confiar en el Señor? Bueno, pues los vamos a ver en estos versículos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor. Entonces aquí vemos unos conceptos que el salmista nos está poniendo. ¿A qué se refiere cuando Dios nos dice de un concepto claro y específico? ¿Quiénes son las personas que confían en el Señor? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el perfil de una persona que confía en el Señor? Bueno, pues lo vemos aquí y vamos a ir viendo a cada uno de ellos. El primero, vimos que las personas que confían en Dios, pues son estas personas que están poniendo, ¿verdad? Como decía el salmista, son las personas que están cumpliendo o entrando en el rol de ser una persona humilde, ¿verdad? Una persona humilde tiene que ver entonces con alguien no que no tiene para comprarse un gusto, no es una persona que solo tiene unas cuantas posesiones. No, según la Biblia, una persona humilde, el primer punto, lo primero que podemos aprender de una persona humilde es que confía en Dios. Dice, lo primero que hacen los humildes es confiar en Dios. Creen que actuará a su favor y los sostendrá cuando los demás estén en su contra. Entonces, la primera característica, y esto a lo mejor nos va a ir haciendo, como dicen en la industria, el checklist de una persona humilde, pues vamos a apuntar estos conceptos. El primer concepto que vamos a saber si somos humildes o no es si confiamos en Dios. El segundo punto de una persona humilde, la segunda característica de una persona humilde, según la palabra de Dios, es que encomiendan al Señor su camino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir encomiendan al Señor? Bueno, pues dice que la palabra hebrea que se utiliza para encomendar significa literalmente rodar, ¿verdad? Significa no solamente, a lo mejor el concepto de encomendar es, bueno, pues te dejo, ¿verdad? Cuando alguien le dice a la comadre, te encargo a mis hijos, ¿verdad? Ahí les echas un ojito en lo que voy yo a trabajar o en lo que voy a hacer unas actividades, pues le encomienda, ¿verdad? Le encomienda a sus hijos. ¿Hasta qué grado o hasta qué punto está esa confianza o está poniendo eso? Pues tiene que ver con el grado de confianza, ¿verdad? Dice entonces que la palabra que se utiliza para encomendar significa rodar o significa dejárselo y que vaya las cosas naturalmente sin involucrarse. Dice, los humildes han descubierto que es digno de confianza, que Dios es digno de confianza y por eso se mueven en su camino, en sus asuntos, sus problemas, sus relaciones, su salud, sus temores, sus frustraciones, se mueven todas estas cosas con el Señor. En otras palabras, tiene que ver con confianza. ¿Qué tanto si yo le digo a la comadre,
¿verdad? Esa señora que le dice a la comadre, le encargo a mis hijos en lo que yo voy a hacer unas actividades, pero cada 5 minutos le está mandando un mensajito, le está mandando ahí un WhatsApp, comadre, ¿cómo están los niños? Oiga, esto, aquello. Pues entonces la confianza no es plena, porque de una u otra manera está dudando y va a decir, ¿y qué tal que la comadre por hacer otras actividades deja a mis hijos? ¿Qué tal que es la hora de desayunar y ya no les sirvió el desayuno y se lo comió ella? O se los llevó a sus hijos y dejó a mis hijos sin comer, ¿verdad? Entonces, habla de confianza, pero ¿a qué grado de confianza? Dice entonces que un humilde pone toda su confianza, pone su confianza al 100% en Dios. Y eso implica que cuando ponemos toda la confianza en Dios, significa que quitamos las manos al 100%. No hay nada ni nadie entonces que pueda decir, yo confío en Dios, pero tengo que ayudarle a Dios, porque de repente por ahí se le traspapela mi petición, por ahí entre tantas actividades de Dios, por ahí que llega una situación de emergencia, ¿verdad? Se le salen las cosas de control a Dios y bueno, pues tengo que salir yo al rescate de Dios. Entonces, si hay ese concepto, esa idea de nosotros, que hoy en día muchos podemos decir, no, ¿cómo crees? No. Pero cuando le decimos, le entregamos nuestra vida a Dios, que Dios tome control de nuestras vidas, le decimos, sí, Señor, tú toma control de mi vida. Pero a los 5 minutos estamos metiendo la mano, ¿verdad? Como cuando alguien le presta su vehículo nuevo a una persona, ¿verdad? A su mejor amigo y le dice, confío en ti, confío en que eres una buena persona, eres un buen chofer, te voy a prestar las llaves de mi vehículo nuevo, recién salido de la agencia, ¿verdad? Para que tú lo manejes y yo me voy de copiloto. Bueno, pues al momento de que se sube esa persona, ya le está diciendo, no, la llave así no, hay que meterla así, ¿verdad? No le pises mucho, no le pises, no, este funciona así, nada más, hasta ahí nada más, ¿verdad? El asiento, no le das tan duro, no, este es nuevo, solito, ¿verdad? Entonces no hay la confianza plena, ¿verdad? Y ya cuando, cuidado, a ver, el volante, a ver, no le muevas tanto, no, ¿verdad? Entonces, muchas veces le decimos, pero me dijiste que me tenías confianza para manejar. Claro, te tengo confianza, te solté las llaves, pero no hay la plena confianza, no hay una confianza plena. Y cuando significa o cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de entregar las llaves, ojos cerrados, y decirle, yo confío en que no va a pasar nada y me voy a dormir y me quedo dormido tan tranquilamente esperando que mi amigo me va a traer el vehículo sano y salvo y lo va a dejar en la cochera sin ningún daño. Claro que no es fácil. Eso entonces habla de que tenemos que tener esa plena confianza en Dios. Una persona humilde, su segunda característica es que tiene plena confianza en Dios. Que cuando le dice, Señor, te encargo este problemita, me voy a dormir, como luego dicen, a pierna tirante, ¿verdad? A pierna suelta, como que no pasa nada, porque yo sé que Dios está encargando de esa situación. Entonces, la segunda característica de una persona que confía, una persona humilde, es, según la Biblia, alguien que tiene plena confianza en Dios. ¿Cómo podemos entonces, Salud? ¿Cómo podemos entonces, por ejemplo, traer un ejemplo de esto? Vemos en el libro de Génesis cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac. Claro que hoy en día, bueno, lo leemos y decimos, pero es que no lo iba a matar, es que
la verdad es que Dios solo estaba probando su fe y es que ya todo estaba bajo control, ¿verdad? No me imagino a Abraham pensando lo mismo. No me imagino a Abraham diciendo, sí, vente, vente Isaac, no te preocupes, vamos a hacer como que te mato, pero Dios ya va a solucionar las cosas. Esto es nada más actuado, ¿verdad? Vamos a actuar. Claro que no. Yo me imagino que Abraham iba en un sentimiento de confrontación. Por un lado diciendo, Señor, tú me regalaste un hijo y ahora quieres que yo mismo sacrifique a mi hijo, por más que yo estuve clamando por él, ahora quieres que lo sacrifique. Y ahora matar a una persona, no creo que, ¿no? O sea, ya el hecho de hacer eso ya tenía que entrar una situación complicada. Pero dice que de una u otra manera, aunque su pensamiento, aunque todo lo que iba pasando en su cabeza de Abraham era contradictorio, dentro de su corazón había una confianza en Dios. Dice el libro de Hebreos que Abraham fue y subió al holocausto con Isaac porque él sabía que Dios iba a hacer algo que él no sabía, pero sabía que Dios iba a resolver esa situación. Entonces, hablar de confianza plena, pues más confianza que decirle a su hijo Isaac, vente que te voy a sacrificar. Al cabo yo sé que Dios nos va a sacar de esto. Yo creo que eso es una muestra de confianza plena, ¿verdad? Vamos a ver otra característica de los humildes. El punto 3, otra característica es, confían callados en el Señor y esperan en Él. Confían callados en el Señor y esperan en Él. Dice entonces el salmista que están esas personas confiando y poniendo su confianza en Dios, pero sin estar reclamando. Si retomamos el tema o el ejemplo de Abraham, pues sí, a lo mejor podemos decir, Abraham llevó a su hijo Isaac para el sacrificio. Pues sí, pero Abraham todo el camino fue diciendo, no, Señor, es que te pasas, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Por qué no buscaste otra cosa? ¿Por qué no me hablaste mejor en una situación? O de haber sabido que ibas a terminar con esto, mejor desde un inicio no pido niño y tan en paz como siempre, ¿verdad? Si me ibas a salir con que a los años y me ibas a pedir al niño, pues mejor no le entro, ¿verdad? No, Señor, es que me hubieras dicho cómo eran las cosas, es que no me hablaste claro. No vemos a Abraham reclamando. Dice entonces que una característica es que confían callados. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, confiamos en el Señor, yo sé que Dios va a sacar algo bueno de mi problema, yo sé que Dios tiene un propósito bueno para esto? Pero después, cuando realmente estamos pasando por eso, lo primero que decimos es que el Señor me puso para que el enemigo me zarandeara. Es que el Señor permitió que el enemigo entrara a mi casa e hiciera un desastre. No, Señor, es que te pasas. Es que conmigo no era necesario, Señor. Es que yo entiendo. Si a mí me dices, yo a la primera entiendo, Señor. No era necesario llegar a estos extremos. ¿Para qué te fuiste hasta estos niveles, Señor? Si a mí con que me hubieras mandado un WhatsApp, yo entendía sin problema, Señor. ¿Para qué me quitaste el trabajo? ¿Para qué me quitaste? No. ¿Verdad? Dice que otra característica de los humildes es que pasan todas las situaciones callados. Y callados se refiere no a que no estén hablando de lo que Dios está haciendo, o no estamos hablando, como hace 8 días decía, no expresando, ¿verdad? Humildad no es esa persona que siempre está agachado. Jesucristo dijo, yo soy manso y humilde. Y vimos que no estuvo callado para nada. Claro, él habló lo que tenía que decir. Por ejemplo, si tenemos ese concepto de humildad, de decir, como Jesús, lo decíamos hace
8 días. Y por cierto, me preguntaron, ¿dónde es que Jesús le dijo al rey Herodes zorra? Bueno, búsquelo, está en Lucas 13. Y en Lucas 7, los discípulos de Juan el Bautista, después de que Juan el Bautista es llevado a la cárcel, le preguntan sus discípulos de Juan el Bautista y le dicen, estamos viendo que Jesús está haciendo ciertos milagros y ciertos prodigios, ¿verdad? Y entonces estos discípulos de Juan le dicen, ¿qué hacemos al respecto? Y entonces Juan el Bautista les dice, pues vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías. Y entonces estos discípulos van con Jesús y le preguntan, Señor, ¿eres tú acaso el Mesías? Si trajéramos ese concepto de humildad, Jesús tuviera que haber dicho, en base a nuestro concepto, no, ¿cómo creen? No, por favor, yo solo soy un siervo que estoy aquí para hacer lo que ustedes me pidan. Pero Jesús le dijo, te voy a contestar de esta manera: los sordos oyen, los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Tú dime si soy o no. Le dijo quién era. Cuando Jesús está parado ya antes de la crucifixión, Pilatos lo cuestiona y le dice, ¿eres tú rey? ¿Acaso tú eres un rey? A lo mejor podemos verlo desde una perspectiva, pudiéramos decir, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, compasiva del emperador romano, ¿verdad? De decirle, Pilatos le dice a Jesús, ¿eres tú rey? O sea, un rey termina en estas condiciones. Si lo quisiéramos ver desde un punto de vista misericordioso de Pilato, pero la respuesta de Jesús no fue por nada intimidada, ¿verdad? No se sintió que estaba hablando con alguien superior a él. La respuesta de Jesús a Pilatos, aun cuando Pilatos le dijo, ¿qué no sabes que yo tengo en mi poder tu vida? Y Jesús le dijo, tú no la tienes, yo te la doy. Ese poder lo tienes porque mi Padre te lo dio, no porque tú te lo hayas ganado. Y le dijo, soy un rey, pero no de este mundo, porque si fuera rey, igual que tú, yo no estaría en esta condición. Entonces, quiero decir con esto que a pesar de ese concepto que para muchos tenemos de callarse o de que no hablaban, o como decíamos ahorita, el concepto de confiar callados era no hablar las cosas. No está hablando entonces que los que confían en Dios están siempre callados, sino que los que confían en Dios no están reclamándole a Dios. Son cosas completamente diferentes. La única ocasión en que vimos a Jesús hablándole al Padre fue precisamente cuando está en el huerto del Getsemaní, cuando está pasando por su mente todo lo que va a acontecer y le dice, Padre, ¿por qué de dónde me sacaste esto? Pero inmediatamente dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cerró su boca. Y dice el libro de Isaías que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, cuando habla entonces de que confían callados, no habla de una persona que no dice nada, sino habla de una persona que no está reclamando o recriminándole a Dios por su situación. Otro concepto, otro punto, otra característica de una persona humilde es no se impacientan a causa de los impíos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué yo tuve que salir del trabajo? ¿Por qué me corrieron a mí? Si yo soy un hijo tuyo. Y a ese sinvergüenza, en vez de correrlo, hasta le dieron el ascenso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho eso?
Pero ¿por qué nosotros estamos en problemas económicos y esos que ni siquiera los domingos hacen una oración, todo el día les va bien, todos los negocios que hacen les funcionan? ¿Por qué aún en pandemia, cuando todos los negocios cerraron, por qué a ellos se les ocurrió vender cubrebocas y todo mundo les compró a ellos y ya eran ricos y se volvieron más ricos, Señor? Otra característica de los que son humildes, dice, no se impacientan a causa de los impíos, o de que los impíos en cierta manera estén aparentemente yéndoles bien. Ellos saben que Dios tiene un tiempo, tiene un proceso y a su momento Dios resolverá cada una de las situaciones. Dice en Números 12 que también Jesús dijo: yo soy humilde, yo soy manso, pero también la palabra habla de que Moisés, después de todo lo que pasó, después de todo lo que hizo, se reconoció que Moisés era la persona más humilde que había en la tierra. Que si hablamos de una persona humilde, en ese tiempo el estereotipo ideal era Moisés. Pero decimos, pero Moisés, pues si se peleó con un egipcio y hasta lo mató, y luego fue e hizo acá, y luego hizo... Y la palabra de Dios dice, y él era la persona más manso que existía en el mundo. Entonces, estamos viendo cómo conceptos que de repente no caben muy bien. Dice en Números 12 que en una ocasión sus dos hermanos, imagínense, sus dos hermanos, los dos personajes que más de cerca estuvieron con Moisés. Si vamos un poquito a la historia, vamos a saber que Moisés fue educado en el palacio, Moisés fue criado bajo el palacio de Faraón, y aún y con todo eso fue y trajo a sus hermanos que vivían en los barrios humildes de donde estaban los hebreos. Pues después de eso, después de que Moisés fue y los trajo desde aquellos lugares, fue y los sacó desde esas tierras, desde esos hogares donde vivían, ya después ellos dijeron: ah, caray, ¿por qué puro Moisés y Moisés? ¿Qué Dios también no me habla a mí? ¿O qué, a poco Moisés es nada más el único? ¿Qué no estamos también nosotros aquí, Señor? ¿Qué nosotros también no hemos hecho las mismas cosas? ¿No hemos pasado por los mismos lugares? Y dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Vemos entonces que un concepto que vamos a aprender aquí es que la persona humilde, la persona que está hablando aquí de Moisés, no salió Moisés a decir: tranquilos, pues ¿qué traen, verdad? ¿De dónde andan sacando esas cosas? ¿Por qué me quieren quitar el lugar? ¿Por qué me andan robando los lugares que son míos, verdad? Dice que y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Si vemos más adelante, Moisés no les reclamó a sus hermanos, fue Dios el que les llamó la atención a sus hermanos. Fue Dios mismo el que les dijo a Aarón y María que por qué estaban hablando contra Moisés. Entonces, otra de las características de una persona humilde es precisamente que la humildad nos va a poner en una condición donde vamos a ser vindicados o respaldados y que no tenemos que ir nosotros a defendernos.
Una persona humilde no es una persona que está buscando justificarse. Dice que Moisés tenía las herramientas para llamarle la atención a sus hermanos y decirles más, ¿saben qué? Se me van de aquí, se me regresan al lugar donde los saqué, se me van a la casa otra vez, allá donde estaban. ¿Tenía las posibilidades de hacerlo? Sí. Mas sin embargo no habló y esperó que Dios mismo lo respaldara. Entonces aprendimos que una persona humilde entonces también es, en vez de tener oposición, en vez de pelear, esperan a ser respaldados, y en este caso Dios mismo respaldó, protegió, Dios mismo le salió a Moisés a cuidarlo, ¿verdad? Otra de las características que vimos es que la humildad evita la venganza y la defensa. Moisés no tuvo que pelear con sus hermanos, Moisés no tuvo que hablar nada en su favor. Dios mismo se encargó de cuidarlo. Otra característica la vamos a ver en Santiago 1. Dice el versículo 19, 20 y 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si vemos entonces otro concepto que nos pone aquí el apóstol Santiago, es entonces que la humildad nos vuelve enseñables. Una persona humilde es una persona dispuesta a aprender. Una persona humilde es una persona, entonces una característica es que no quiere imponer su verdad, ¿verdad? No va a salir con su mi verdad, ¿verdad? Acepta enseñanza. Otra característica es que la mansedumbre, tarde o temprano, va a traer sabiduría. Y ya hemos hablado de lo que significa sabiduría. Sabiduría no es acumular conocimiento. Sabiduría no es ser inteligente. Sabiduría no es ser una persona de edad. Sabiduría es saber tomar las decisiones correctas en los momentos precisos. Eso es ser sabio. La persona que toma las mejores decisiones en los momentos adecuados. ¿Qué vemos entonces al final que hicimos esta lista de las características de una persona humilde? ¿Se parece al concepto que teníamos de humildad? Creo que dista mucho, ¿verdad?, de cuando pensábamos en ser humildes. ¿Cuánto es lo que Dios ha puesto o ha trazado? ¿Cuántos conceptos que para muchos de nosotros tal vez ni siquiera eran considerados? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Que entonces, si queremos ser humildes, no tendremos que vender nuestras posesiones, muchas o pocas. No tenemos que irnos a vivir al cerro y a comer plantas, pápalo, no vamos a ir. Chapulines, no tenemos que ir a eso. No tenemos que dejarnos pisotear, no tenemos que estar callados siempre. No dice que eso es una característica de una persona humilde. Vimos entonces que una persona humilde primeramente pone su confianza en Dios. ¿Qué nivel de confianza? Plena y absoluta. Le cree a Dios, le pone su confianza, espera a lo que Dios va a hacer en su vida. No se incomoda porque alrededor de repente no se parezca mucho a lo que él espera de lo que Dios esté haciendo. Una persona humilde no se distrae si su alrededor, si su entorno no está cambiando conforme a lo que él cree que debería de pasar. Una persona humilde confía en que aunque las circunstancias estén alrededor completamente opuestas,
Dios sigue teniendo el control. Una persona humilde entonces confía en Dios, pone su confianza plena y absoluta, está esperando que Dios obre, no se inquieta ni se incomoda por las circunstancias de su alrededor. Es una persona que acepta enseñanza y al final es una persona sabia. Una persona humilde entonces es una persona sabia. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 3, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La característica entonces de una persona humilde, y como dijo Jesús, los que heredarán la tierra, son las personas que han puesto su confianza en Dios, que le creen de una manera no a medias, no cuando me va bien creo en Dios y cuando me va mal entonces Dios me castiga. No es la persona que el día de hoy está bien y cuando le van las cosas mal dice: eso de ir a la iglesia es mentira, es puro engaño, ahí nomás nos andan haciendo lavado del cerebro, ¿verdad? Dice que una persona humilde entonces confía plenamente en Dios, reconoce que Dios tiene los tiempos adecuados, precisos, y entonces no reclama, no se está quejando con Dios, aun y cuando el entorno sea extraño, aun y cuando las cosas se vean mal, esa persona sigue confiando en Dios. Al final, ver todas las cosas buenas y malas, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, todas las cosas para los que confían en Dios, poniendo otras palabras, todas las cosas que le suceden a las personas humildes, buenas y malas, les van a ayudar para cumplir el propósito de Dios en su vida. Hoy podemos entender entonces que si nosotros queremos recibir, que si nosotros queremos caminar, que si nosotros queremos ser parte del proyecto de Dios, del plan de Dios para nuestras vidas, tenemos que aprender estas características que nos van a ir acercando, que nos van a ir alineando, que nos van a ir poco a poco poniendo en el camino de Dios. Una persona entonces, una persona humilde, es una persona que reconoce su incapacidad financiera para hacer el propósito de Dios para su vida, su incapacidad administrativa, su incapacidad de razonamiento, de entendimiento, su incapacidad en todas las áreas. Y entonces, cuando nosotros podemos ver nuestra incapacidad, es que entonces vemos las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros vemos que nosotros no somos capaces de sacar adelante nuestro proyecto de vida, y por más que nos hemos esforzado de una u otra manera no ha sucedido, entonces, y es entonces cuando entonces bajamos la guardia y permitimos que Dios intervenga. El propósito entonces de humildad no es otro más que reconocernos incapaces. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, Dios mismo refiriéndose a nosotros, no dice: los seres humanos son casi perfectos y hay que corregir algunos detalles. Dios mismo nos conoce a la perfección
Y él mismo se expresa de la humanidad diciendo: los seres humanos son necesitados en todas las áreas, son las personas más necesitadas. Dice la palabra: son semejantes a los trapos de inmundicia. Necesitan un trabajo extremo, necesitan un cuidado extremo, necesitan una limpieza extrema. ¿Qué estamos aprendiendo esto? Que el principio de la humildad es reconocernos en esa incapacidad. Humilde entonces no es el que no tiene, no es el que no habla, no es el que está siempre cabeza agachada. Humilde entonces el que ha reconocido su incapacidad y que permite que Dios sea el que actúe en esa situación. Yo los invito a que el día de hoy salgamos con ese concepto. A lo mejor hay muchos puntos en los cuales nosotros decimos: ay, muchas cosas no las había considerado, muchas cosas nos costarán trabajo incluso asumirlas, muchas cosas nos costará trabajo empezar a trabajarlas. Pero lo más importante es que si salimos de este lugar sabiendo que cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad en todas las áreas de nuestra vida, entonces abrimos la oportunidad para que Dios pueda entrar a trabajar en ellas. ¿Eso quiere decir que en automático ya le vamos a entregar las llaves de nuestras vidas a Dios? A lo mejor no, a lo mejor muchos nos costará trabajo hacerlo, pero ya dimos el primer paso, reconociendo que necesitamos que Dios intervenga. A lo mejor todavía no le decimos: todavía no estoy preparado, todavía no estoy capacitado para soltarlo, pero ya reconocimos, ya dimos el primer paso, y Dios es paciente. Dios esperará el momento adecuado. Dios nos irá capacitando y enseñando para que poco a poco nos vayamos alineando. Vamos entonces a continuar. Una de las características también que hemos aprendido de poner esa confianza, si estamos hablando de que las personas humildes son las que han puesto su confianza en Dios en todas las áreas de su vida, en todo lo que tenga que ver con la parte que Dios va a impactar, pues también podemos entonces asumir que nuestras finanzas es un área donde Dios también puede actuar. ¿Depende de nosotros? Claro. Podemos decir, tenemos dos caminos: o le permitimos a Dios actuar y me reconozco incapaz de administrar las finanzas, o nos reconocemos y le decimos: Señor, yo soy incapaz de administrar tus recursos, o le decimos: Señor, yo creo que mejor tú eres el administrador de todo lo que yo tengo. Señor, yo creo que tú eres mejor administrador de lo que yo soy. Señor, reconozco que tú eres mejor proveedor de lo que yo soy. Señor, reconozco que tú eres un mejor patrón de lo que cualquier otro patrón yo pueda encontrar. Tú eres el que mejor paga, tú eres el que mejores condiciones laborales, tú eres el que mejores bonos me entregas, y entonces dejamos de buscar al hombre y busquemos a Dios. Vamos entonces ahí donde estamos, si han puesto en su corazón, si ustedes han creído que Dios puede también en el área financiera hacer algo importante, yo los invito a que ahí donde están cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Padre, gracias nuevamente, gracias por habernos hablado el día de hoy en que es importante que nuestra confianza plena y absoluta sea depositada en ti. Hoy quiero dar un pequeño paso, hoy quiero poner algo de lo que depende de mí y entregártelo a ti. Señor, hoy quiero poner algo de mi confianza, algo de mi provisión, algo de lo que apenas quiero aprender, y voy a dar ese paso de fe. Voy a creer
que tú eres mi proveedor, que tú puedes traer una mejor provisión a mi casa. Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a traer delante de ti parte de mi provisión, parte de lo que con mi trabajo he ganado, y te lo voy a poner delante de ti, confiando en que tú traerás mejor y más abundante provisión de lo que yo me pueda esforzar. Padre, gracias porque nos escuchas. Gracias porque todo lo que nosotros ponemos delante de ti no son palabras que se van, que el viento se las lleva, sino que tienen un trasfondo, el cual va directamente a tu corazón, Señor. Gracias por habernos escuchado. Gracias porque has echado a andar todo lo que tenga que conllevar nuestra decisión. Y nosotros el día de hoy, Señor, confiaremos en tu provisión. Gracias te doy, Señor, porque he tenido esta oportunidad el día de hoy. Quiero dar este pequeño paso de fe, pero estoy convencido de que poco a poco iré confiando más en ti, Señor. Padre, te pido que el día de hoy, todos los que hemos puesto nuestra confianza, veamos en ti ese Padre amoroso. Veamos en ti ese Padre el cual busca por todas las áreas y por todos los medios de suplir. Dice tu palabra que si los hombres, siendo padres malos, saben dar buenas cosas, ¿cuántas cosas no darás tú a tus hijos, que eres el mejor Padre? Tú eres el mejor Padre que ha existido. Padre, gracias te damos por ese amor incondicional que has puesto sobre nosotros, aun y cuando nosotros no hemos hecho nada para ganarlo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. acercaste a tu presencia, me levantaste, yo hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
Reconocer, Señor, que es el mejor lugar, que es la mejor parte. Estar bajo tus pies, Señor, entendiendo tus preceptos, tomando tus enseñanzas. Padre, gracias. Gracias por ser nuestra guía, por ser nuestra luz. Gracias por instruirnos. Gracias por poner esos conceptos tuyos en nuestro corazón. Permítenos hacerlos parte de nuestra vida. Permite que sea un método y una forma de vida para nosotros. Padre, gracias. Y enséñanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a ser humildes ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh. Cierra tus ojos ahí, hermano. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti,
ti yo me inclino. Oh, oh, oh. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, Rey que perdona mis errores, yo me inclino a ti, Jesús. Solo tú eres digno. Gracias, Señor, por estos momentos, por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por hacernos sentir ese perdón, ese amor, esa paz, Señor, que a ti te ha placido depositar en este momento en el corazón de cada uno de mis hermanos. Esa presencia, Señor. Gracias por esa confianza y ese descanso que has puesto sobre cada uno de nosotros, haciéndonos saber, Señor, que tú no nos vas a dejar ni nos vas a llevar a un lugar donde no podamos, Señor, sino que tú tienes todo preparado, un entorno listo para cada circunstancia. Gracias, Señor. Gracias porque aún, Señor, sin tener nosotros nada que entregarte, nada que darte, nada que ofrecerte, a ti te place darnos estos regalos tan grandes como esta paz, como esta confianza y esta certeza de que todo está bajo tus manos. Gracias por permitirnos experimentar y ver que tus promesas se cumplen en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vámonos el día de hoy con un propósito, con una idea clara y específica. Vamos a empezar el camino que Dios ha trazado para nuestros propósitos de la mejor manera que nosotros podamos hacerlo. Vamos a reconocernos incapaces de hacerlo, y ese es el primer paso que necesitamos dar. Hemos luchado muchos años tal vez por esforzarnos, por lograrlo, por ganar, pero en base a nuestras fuerzas, en base a lo que nosotros sabíamos, en lo que podíamos hacer, y eso siempre nos trajo derrotas. El primer paso para reconocer que podemos alinearnos realmente al propósito de Dios es reconocer que somos incapaces de hacerlo. Si nosotros planeamos hacerlo, vamos a fracasar. Vamos a entonces a decir: Señor, quiero empezar un nuevo proyecto ahora desde el punto donde yo me reconozco incapaz de hacerlo. Vamos a empezar a caminar juntos desde un punto donde yo soy incapaz de caminar, de dirigir, de guiar. Soy completamente incapaz de hacer cualquier cosa delante de ti. Reconozco y he puesto delante de mí lo insignificante que soy, pero por otro lado, toda esa insignificancia es cubierta por tu inmenso amor sobre mí. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie, vamos a empezar esta semana sabiendo que
hay muchas cosas que corregir en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Hay muchas cosas que requieren una intervención urgente. Pero por otro lado, toda esa emergencia es opacada por todo el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Hermanos, que Dios los guarde, que Dios siga haciendo en ustedes el propósito inicial, que Dios siga enseñando cada día que cada uno de nosotros tenemos un proyecto específico y que Dios nunca se ha olvidado de él. Que Dios siga poniendo en ustedes el anhelo y el deseo desde un inicio para seguir confiando en él. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y como siempre decimos, coman rico.